Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Sé un siervo moldeado por el Evangelio. Amén. Una clase que va a tratar de llevarnos a la esencia del Evangelio. ¿Sí? Algo que quizás en este tiempo moderno o en estos tiempos de ahora el Evangelio se ha disuelto, se ha diluido. No tiene el mismo peso, no tiene la misma importancia quizás para los creyentes como lo tuvo en su momento. Amén. Y es importante retomar del origen del Evangelio y poder comprenderlo para nuestras vidas hoy, para no diluir ese mensaje, sino empezar a vivirlo realmente como Dios espera que vivamos el Evangelio. Y que seamos realmente los creyentes que el Señor hagamos las obras que el Señor preparó para nosotros y seamos esos hijos de Dios que Él espera de nosotros. Amén. Vamos a empezar esta clase con un versículo disparador, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 17, donde Pablo de alguna manera presenta una defensa. En ese momento se habían levantado falsos maestros que le estaban diciendo a Pablo que era demasiado fanático, que era demasiado extremo en vivir el Evangelio o entregar su vida y ser tan apasionado por la obra del Señor. Amén. Y acá Pablo trata de expresar lo que el amor de Dios hizo en su vida y lo que el amor de Dios debe hacer en nuestra vida y cómo debemos vivir este verdadero Evangelio del Señor. Amén. Vamos a ir leyendo primero una lectura rápida para poder comprender, luego nos vamos a detener en algunas partes y vamos a ir entendiendo parte por parte. Amén. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿se acuerda de ese pasaje? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Amén. Vamos a empezar a analizar este pasaje, o estos versículos, mejor dicho, de la carta de Pablo, que nos dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Esa palabra la remarqué, la puse en rojo, porque en otra traducción dice, el amor de Cristo nos constricta. El amor de Cristo nos estrecha. Amén. Es como de alguna manera también hay otra traducción que dice, el amor de Cristo nos controla. Mire qué fuerte. Amén. Si estamos en Cristo, su amor debe controlarnos, su amor debe influenciarnos, su amor debe estrecharnos a no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él espera de nosotros, hacer su voluntad. Amén. Entonces, desde la primera palabra esta, apremia, en el griego, sunejo, que lo puse ahí para que después lo podamos corroborar, vemos que el amor de Cristo para el verdadero creyente nos deja sin opciones, nos estrecha, amén, o debería estrecharnos a hacer y buscar la voluntad de Dios sobre todas las cosas, amén. Vemos que la gracia de Dios es grande, que el amor de Dios ha sido grande hacia nosotros, su misericordia ha sido grande, pero ese amor y esa gracia debemos vivirla ahora en la responsabilidad y en la obligación de estar en la voluntad de Dios. Amén. Seguimos viendo lo que dice, habiendo llegado a esta conclusión. Amén. Primero nos introduce hablándonos del amor de Cristo y después dice que este amor de Cristo nos está llevando a esta conclusión y empieza a desarrollar. Que uno murió por todos. ¿Quién es ese uno? Jesús.
Por consiguiente, todos murieron, dice la palabra. Amén. Ahora, cuando usa la preposición por, está hablando del motivo. Amén. Quiere decir que el motivo de su muerte fuimos nosotros, los escogidos, aquellos que Dios separó, dice su palabra en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, y ha puesto en nosotros el don de la fe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, para que podamos creer en Él. Eso somos nosotros. Él murió por todos nosotros. ¿Para qué? Para que los que viven, acuérdense, esa preposición para significa propósito. Amén. Para los que viven, ya no vivan para sí, ya no vivan con el propósito de sí mismos, buscando su voluntad, su placer, su deseo, sino vivan para aquel que murió y resucitó. ¿Vamos entendiendo? Entonces, la conclusión del amor de Pablo nos lleva a entender primeramente que hemos perdido, de alguna manera, la autonomía en la cual antes vivíamos para nosotros, pero ahora debemos vivir para Él. Y no es una opción. Recuerde que dice, nos apremia. Quiere decir, estamos encerrados. Él nos controla. No hay opciones para nosotros de vivir de otra manera. Es para nosotros una obligación hacer la voluntad de Dios. Eso es el verdadero evangelio. Porque a veces vivimos un evangelio light donde pensamos que esto sí me conviene, me gusta, lo hago, esto no me conviene o no me cierra, no me está gustando tanto, entonces lo dejo y creo que la obediencia de Dios puede ser selectiva, cuando no es así. Estamos obligados a someternos por completo a la obediencia de la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Amén. Decirle a que tenés al lado, ¿te guste o no te guste? Estamos obligados por ese amor. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos adelantando entonces, ya no vivo para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Punto. De manera que nosotros, de ahora en adelante, usa el término o adverbio ahora, temporal. Desde ahora, en el que hemos entendido, amén, o estamos entendiendo que ya no vivimos para nosotros, desde ahora que hemos recibido la vida nueva en Cristo, que hemos recibido la fe en Cristo Jesús, ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. ¿A qué se refiere a eso? Ya no nos relacionamos con el mundo como antes. Ya nuestra mirada dejó de ser carnal y terrenal. Ya nuestros deseos no son los mismos de antes. Ya no juzgo a las personas como antes. Ahora en mi corazón hay misericordia, en mi corazón hay esperanza, y aún el dolor y el sufrimiento ha cambiado de perspectiva en Cristo, porque ahora soy espiritual. Entonces ya no juzgo de forma carnal. Ahora entiendo que aún el dolor y el sufrimiento tienen propósito. ¿Me va entendiendo? Entonces ya no vivo de esa manera, ya no me relaciono y ya no conozco de esa manera. Y dice, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, eso quiere decir que antes, ¿quién no escuchó de Jesús antes? ¿Verdad? Todos, de alguna manera u otra, conocíamos que había o existía Jesús. Amén. Pero ahora que le hemos conocido, acuérdense que el término ginosco, ahora que nos estamos relacionando con Él íntimamente, hemos entendido que Jesús no solo es un personaje de la historia, no solo es un profeta, sino que es el Hijo de Dios que ha venido a darnos vida eterna y una nueva naturaleza. Entonces ya no veo a Jesús de forma carnal como lo veía, o natural como lo veía antes. Amén. Ahora, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así.
porque ahora tenemos el entendimiento por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe que Él ha puesto en nosotros, que Jesús es más que un personaje o un profeta, es el Hijo de Dios. Amén. Y es nuestro Señor. Esa revelación ha venido por fe. Amén. De modo, y ahora dice, entonces, como conclusión, que si alguno está en Cristo, subrayé la palabra está. Si alguno ahora forma parte del cuerpo de Cristo, si ahora nos estamos identificando con Cristo, ¿qué dice? Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. De alguna manera Pablo nos está diciendo que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha creído en el Hijo de Dios y está caminando en el Evangelio, debe olvidar su pasado y empezar a caminar una nueva vida en Cristo Jesús, con una nueva mirada de la vida, de las cosas, de las relaciones, de las personas, porque Dios está cambiando nuestra mente, y eso es una mente moldeada por el Evangelio. Es una mente transformada por Dios. Amén. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Amén. Cuando dice no se conformen, decimos no se amolden, no se parezcan, no sean iguales que el mundo. Ustedes son diferentes. Ustedes tienen la luz de Dios en sus corazones, tienen el Espíritu Santo de Dios que ha despertado sus conciencias a otro nivel, más allá de lo natural. En nosotros, la obra del Espíritu Santo ha hecho una obra sobrenatural. Ha puesto en nosotros una vida nueva. Y usted tiene que entenderlo espiritualmente. Ya no soy el mismo. Cada mañana levantarse o antes de hacer algo, diga, ya no soy el mismo. Porque Cristo, por medio de su Espíritu, ha hecho unas obras sobrenaturales en mi vida. Y el Evangelio tiene poder y es poder de Dios. Amén. ¿Usted está convencido que el Evangelio lo ha cambiado? ¿Usted está convencido que el mensaje y la fe en Cristo Jesús que hoy tenemos nos ha hecho nuevas criaturas? A veces no entendemos lo que ha hecho el Evangelio en nuestra vida, no lo llegamos a comprender o no lo estamos valorando. Pero hoy Pablo, a través de esta palabra y la clase de hoy, nos quiere hacer entender la obra del Evangelio. Amén. Decirle a que tenés al lado, si Cristo vive en tu vida, las cosas viejas pasaron. Ya no podemos. Y estamos obligados a caminar en la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué profundo pasaje, qué defensa presenta Pablo. Sigamos, siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuál es el problema? Aunque el Evangelio es predicado con frecuencia, muchas veces no es vivido en la práctica de los cristianos. Conocen el Evangelio, escuchan, leen libros, vienen a la iglesia, pero no viven el Evangelio, no practican el Evangelio. Esta desconexión entre la teoría y la práctica es una de las grandes crisis de la iglesia contemporánea de hoy, porque hay muchos que simpatizan con el Evangelio, se sienten identificados con el Evangelio, pero cuando entienden que el Evangelio es morir a nosotros para que Cristo viva, ya no les gusta esa parte. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos volver urgente a la centralidad del Evangelio. Entender que el Evangelio es morir a nosotros y empezar a vivir para Cristo y para la gloria de Dios. Necesitamos volver a la cruz, entender el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Necesitamos volver también a la resurrección de Cristo, que es la obra completa de nuestro Señor. No solo es muerte, sino es muerte y resurrección. Porque en esa resurrección, dice el libro de Romanos, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que nos ha resucitado a nosotros para vida nueva.
Amén. Es el mismo Espíritu que nos ha dado una nueva esencia, una nueva naturaleza y hoy está en nosotros. Amén. Seguimos avanzando. Algunas características de este falso evangelio que estamos viviendo quizás nosotros. No quiero criticar, pero cada uno conoce su condición. Cada uno conoce cómo está llevando el evangelio del Señor, cómo está viviendo este evangelio. Amén. Acá puse y nombré algunas características con algunos versículos claves para que podamos entender. Este falso evangelio o este evangelio no definido, amén, es gente que entiende pero no vive. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, perdón. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, lo leímos recién, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Quien ha nacido de nuevo en Cristo no solo entiende el evangelio, sino que muestra evidencias de transformación en su vida. Amén. No podemos decir que hoy estamos en Cristo si no hay evidencia, si no hay cambio, si no hay arrepentimiento, si nuestro carácter no cambió, si nuestro humor no cambió, si nuestra forma de expresarnos no cambió, si nuestra forma de pensar en las personas no cambió, si la mirada que tenemos de la gente no cambió. No podemos decir que somos nuevas criaturas. Hay una incoherencia en nosotros. Entendemos el evangelio. Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio, nos justificó, nos redimió. Pero ¿cómo estoy viviendo yo hoy? ¿Se refleja en mí el sacrificio de Cristo? ¿Se refleja en mí la obra de Jesús? Amén. Entonces, esa es una de las primeras incoherencias. Entendemos el evangelio, conocemos el evangelio, pero no vivimos el evangelio. Y eso es un evangelio falso. Estamos siendo falsos cristianos. Estamos siendo falsos hombres y mujeres de Dios, entre paréntesis. Amén. Estamos siendo falsos y Dios no quiere eso de nosotros. Otra característica del falso evangelio, Mateo capítulo 23, versículo 3, Jesús hablándole al pueblo acerca de los fariseos. Y mire lo que le dice el Señor. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué sucede entonces con un falso evangelio? Nos convierte en religiosos hipócritas, que estamos a todos diciéndoles qué tienen que hacer, pero nosotros no lo estamos haciendo. Y encima, al colocarnos, porque conocemos la palabra, entre paréntesis, conocemos la palabra, sabemos que está bien y que está mal, según como los fariseos también lo sabían, juzgamos desde ese lugar, sin misericordia, sin compasión. Amén. Destrozamos, obligamos de alguna manera. Entonces, estamos siendo religiosos porque todo lo que vemos mal en ellos, nosotros quizá lo estamos haciendo de otra manera. Amén. Quizás no seas borracho, quizás no seas adúltero, pero todavía sos chismoso. Todavía pensás mal de tu hermano en tu corazón. Todavía guardás rencor. Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos, quienes sabían y enseñaban correctamente, pero no vivían lo que predicaban. Esta advertencia aplica a los cristianos que proclaman el evangelio, pero no lo aplican a su vida. Amén. Entonces, si estamos viviendo de esa forma, que estamos marcándole a todo el mundo qué tiene que hacer, pero nosotros no lo vivimos, estamos viviendo un falso evangelio. Tercera característica de este falso evangelio. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 al 24. Amén. ¿Qué dice? Pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificados,
Para los judíos ciertamente tropezadero, porque no creyeron en Él. Acuérdense que para aquellos que creemos, Cristo es esperanza y vida. Pero para los que no creen, Cristo viene a ser una piedra de tropiezo y condenación. Amén. Y acá eso decía de los judíos. Para los gentiles es locura, para aquellos que no conocen al Señor. Versículo 24. Mas para los llamados, ¿cuántos llamados hay acá? Amén. Gracias, Señor. Así judíos como griegos, ¿qué hizo? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es poder y sabiduría de Dios. Es un evangelio coherente. Pablo predicó un evangelio centrado en Jesucristo. Amén. En el Cristo crucificado. No en métodos humanos o sabiduría o buenos consejos. Sin embargo, la iglesia de Corintio, a pesar de oír este mensaje, no lo vivía con madurez ni coherencia. Amén. Entonces, como les digo, estamos dentro de la iglesia, pero al no aplicar esa palabra en nuestras vidas, nos volvemos incoherentes. Volvemos ese evangelio, un evangelio sin fruto, un evangelio sin vida espiritual, un evangelio religioso, un evangelio solo que cumple ciertas normas, o creen que escuchar el evangelio y la palabra del evangelio solamente es un conglomerado de buenos consejos para la vida, cuando el evangelio y su palabra son solo buenos consejos para la vida, es la verdad que transforma. Amén. Por eso la palabra para nosotros es ley. ¿Qué quiere decir ley? Una ley, yo tengo opción de cumplirla si quiero y si no quiero, no. Una ley se cumple, sí o sí, y su palabra para nosotros es ley. No son buenos consejos. El consejo, si quiero, lo aplico, si no quiero, no lo aplico. La palabra para nosotros es ley. Sí o sí tenemos que vivirla y sí o sí tenemos que practicarla. Otra característica del falso evangelio, un evangelio diluido. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Viste? Hasta ahí vamos. El contexto de este versículo es el apóstol Pablo hablando a los Gálatas, porque recuerden que se habían introducido los judaizantes. Amén. Entonces estaba reprendiendo al pueblo de Dios o a la iglesia en Gálatas porque se estaban desviando del verdadero evangelio al creer que era por rituales, la salvación era por rituales o por cumplir ciertas normas y no por gracia. Amén. Entonces acá Pablo está denunciando esto y está confrontando. Versículo 7. No que haya otro, hablando del evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso pasa también hoy entre nosotros y en las congregaciones. Hay muchas iglesias hablando solamente de bendiciones económicas y materiales, pero no están predicando de arrepentimiento, no están predicando la verdad de Dios, no están predicando que las bendiciones primarias que nosotros tenemos en el nuevo pacto son espirituales y no materiales, porque lo material para nosotros es una añadidura. Amén. Ahora, esto refleja como iglesias, o muchas hoy, pueden desviarse del evangelio verdadero, ya sea por métodos humanos, ¿sí? Por ejemplo, hay iglesias que practican el G12, las iglesias en célula, donde se prepara una persona intelectualmente, pero no se la prepara espiritualmente. Entonces una persona, después de cumplir ciertos rangos y ciertas condiciones humanas, porque es un método humano, puede acceder a ser un líder y si sigue creciendo en número y en seguidores,
y haciendo discípulos. Ellos son sus discípulos, no son discípulos de Cristo. Ese es otro punto. Algún día podremos explayarnos en esto. Amén. Pero son metodologías humanas, formas de llevar el evangelio que no son conforme a la verdad de Dios. Amén. Y enseñanzas centradas en el hombre o en la prosperidad. ¿Qué quiere decir enseñanzas centradas en el hombre? Si venía el evangelio que Dios va a solucionar tu vida, venía el evangelio que tu hijo se va a sanar, tu matrimonio se va a restaurar, las cosas van a cambiar para bien. Todo eso puede llegar a pasar si es la voluntad de Dios primeramente. Pero nosotros no nos acercamos al evangelio para nuestro beneficio, porque el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y se trata de que el mensaje de Cristo sea conocido para que podamos cumplir el propósito de que la gloria de Dios, que la tierra se llene de la gloria de Dios. Amén. Entonces el evangelio no se trata de cuán bendecido soy y de que necesito el evangelio para que me vaya bien. El evangelio se trata de morir a mí para que Cristo sea reflejado y yo pueda glorificar al Padre. No se trata de nosotros el evangelio, se trata de la gloria de Dios y de Cristo reflejado en nuestras vidas. Amén. Ahora, si este evangelio disluido se mete en nuestra iglesia, se mete en nuestra mente y empezamos a tomar todo desde lo superficial, desde lo natural, desde lo económico, mezclando aún el evangelio con psicología y cosas, mezclas en contra de lo que dice la palabra del Señor, podemos estar cayendo en un falso evangelio disluido en nuestra vida. Amén. Me encanta a mí Bonhoeffer Dietrich, que fue uno de los que primeros estudiamos cuando vimos el Discipulado 1, que decía, cuando Cristo te llama, te dice, ven y muere. Ese es el verdadero evangelio. Cuando Cristo te está llamando, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, cuando viene la convicción de que sos un hijo de Dios y Dios pone fe en tu corazón y te llama hacia Él, la invitación es ven y muere. Deja de ser tú, deja tus planes, deja tus sueños, deja tus propósitos y empieza a abrazar los planes, sueños, propósitos y deseos de Dios. Dejamos de ser nosotros para que Él sea en nosotros. Eso es el verdadero evangelio. No se trata de éxito, no se trata de ser conocido, famoso, no. Se trata de que Dios sea glorificado y reflejemos su gloria en nuestras vidas. Amén. Y si no estamos viviendo ese evangelio, estamos viviendo un falso evangelio. Otra característica, quinta característica, un evangelio sin poder. El evangelio no es un simple concepto teológico, es el poder de Dios que transforma vidas. Y tenemos que entender que si estamos viviendo en este evangelio, tiene que haber transformación. Y lo tengo que predicar con esa convicción de que Dios hace las cosas nuevas, de que Dios transforma corazones, de que Dios hace que el drogadicto se rehabilite, de que Dios hace que el asesino o el criminal más grande se arrepienta de su maldad y sea transformado. Y que el hombre, que quizás no hace tantas aberraciones y cree que es perfecto y tiene un gran orgullo, se humille delante de Dios. Porque a veces solo vemos lo malo, ¿no? El evangelio para los drogadictos, para los alcohólicos, ¿no? ¿Cuántos pensaron así, verdad? Yo no necesito eso. Yo soy buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Y cuando decimos eso, no necesito de eso, estoy hablando desde el orgullo de mi corazón, de creerme superior, sin entender que solamente por Cristo es que nosotros podemos hacer buenas obras para glorificar al Padre. ¿Sabe? La diferencia entre una persona moral y una persona que ha creído en Cristo Jesús y hace buenas obras es que la persona moral sin Cristo hace buenas obras para sí. Hace buenas obras para construir un nombre, para construir una reputación, para construir de alguna manera el orgullo en su corazón. Pero aquel hombre que hace buenas obras porque ha recibido a Cristo en su corazón,
no hace buenas obras para ser reconocido, hace buenas obras para que Él sea conocido. ¿Me está entendiendo? Porque a veces decimos, no, mira, este no es cristiano, pero es re buena persona. No, no es buena persona, porque las motivaciones de su corazón no es la gloria de Dios, es su propia gloria. ¿Vamos entendiendo? Y si vivimos de esta manera, sin entender que el Evangelio es poder de Dios, vamos a tener un Evangelio sin frutos, un Evangelio sin manifestación del poder de Dios. ¿Usted quiere ver la manifestación del poder de Dios? ¿Usted realmente cree que el Evangelio es poder de Dios? ¿Que ese poder de Dios lo transformó? ¿Que ese poder de Dios lo cambió? ¿Que ese poder de Dios hizo las cosas nuevas en su vida? ¿Que ese poder de Dios, como dije al principio, hizo una obra sobrenatural en nosotros? Amén. Debemos creerlo y debemos vivirlo de esa manera. Porque cada vez que nos abandonamos al pecado, ya sea en nuestro carácter o en nuestra forma de hacer las cosas sin Dios, estamos negando la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y es peligroso. No estamos reconociendo que Dios cambió nuestra naturaleza. No estamos yendo a buscar la fuerza en la fuente. Estamos nosotros luchando con nuestras fuerzas. Estamos nosotros mostrándonos autosuficientes. Cuando en realidad el Evangelio, como les dije, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Para que Él sea glorificado, miren cómo funciona esto. De tal manera que para que nosotros busquemos la gloria de Dios y hagamos buenas obras, debemos ser influenciados por Él. O sea, ni siquiera somos nosotros. Nosotros somos el canal por el cual el Señor va a hacer sus obras. ¿Y para qué? Para que usted entienda que la gloria no es para mí, es para Él. Si hay algo bueno en nosotros, es de Dios. Si algo pude hacer por alguien, es gracias a Dios. Si algo bueno estoy pudiendo lograr hoy, es por el Señor y para el Señor. Amén. Voy terminando. Hoy lo quiero hacer. Romanos 1:16. ¿Qué nos dice su palabra? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué dice? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amén. Vivamos el Evangelio con esta convicción que es poder de Dios. Y cuando nos esté faltando fe, vamos a buscar ese poder. Y cuando estemos debilitados, vamos a buscar ese poder. Y cuando estemos pasando pruebas, vamos a buscar ese poder. Y cuando tengamos que hacer algo, vamos a buscar ese poder. Porque ya no lo hacemos en nuestra fuerza. Ahora dependemos del poder de Dios para todo. Qué hermoso saber que las cosas no dependen de nosotros, ¿verdad? Mire, cuando entendemos que las cosas no dependen de nosotros, descansamos. El problema es que, ¿por qué no descansamos? Porque no estamos confiando en el poder de Dios. Estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Dios puede hacer, en su poder. ¿Va a confiar en su poder? ¿Confía que Dios puede cambiar el corazón de sus hijos, el corazón de su familia, sin que usted lo ande manipulando? ¿O sin que usted ande cediendo a todos sus deseos y quizás se ofenda? Pero bueno, en esa ofensa Dios puede trabajar en su corazón. Confía en el poder de Dios, porque si usted cede a hacer ciertas cosas para quedar bien con alguien que quiere que conozca a Dios, lo que usted está haciendo es tratar de acercar a esa persona a Dios a través de la manipulación. Y no está obrando el poder de Dios ahí, está obrando su poder. Y dígame, alguien que viene manipulado a la iglesia, ¿cuánto tiempo permanece? Pero alguien que es atraído por el poder de Dios es transformado en su esencia. Y eso es lo que tenemos que buscar. No manipular, sino confiar en el poder de Dios para todas las cosas, para resolver problemas, para resolver cuestiones familiares, confiar en el poder de Dios y vivir en obediencia a su palabra.
Sea fiel con el Señor y el Señor va a ser fiel con usted. Amén. Gracias, Señor. Siguiente diapositiva. Hoy enfrentamos una generación que conoce términos bíblicos, que asiste a la iglesia, viene a los discipulados, lee libros sobre el Evangelio, pero no vive lo que cree. Como señala Paul Washer, esto es una negligencia grave. Ignoramos el poder transformador del Evangelio porque no lo vivimos. ¿Sabe por qué no podemos experimentarlo? Porque no lo estamos viviendo. Porque no estoy buscando obedecer a Dios. Porque no estoy buscando poder en la presencia de Dios para que Él me ayude a vencer mis pecados, para que Él me ayude a cambiar mi carácter, para que Él me ayude a cambiar mis deseos. Cuando yo voy a la presencia de Dios, soy transformado, soy cambiado, soy renovado. El poder de Dios empieza a hacer algo en mí. Es imposible salir iguales de la presencia de Dios. Dependemos del poder de Dios. Amén. ¿Y por qué no estamos viviendo el poder de Dios? ¿Por qué no estamos viendo o experimentando, como decía acá, el poder transformador? Porque no lo estamos viviendo, no lo estamos buscando. Yo les pregunto, ¿hoy vamos a buscar el poder de Dios? En la oración, en la búsqueda personal, en mi compromiso con la verdad, en mi compromiso con la obediencia. Ahí estoy siendo fortalecido y empoderado por ese poder de Dios. Amén. Para terminar entonces, y dejo esto también en ustedes, en sus corazones, como una reflexión personal, necesitamos urgentemente volver a la centralidad de la cruz. Entender que cuando Cristo nos llama, nos está llamando a morir, a vivir para Él. Amén. Y entender también que en esa muerte obra también la resurrección que Cristo hizo, que el Espíritu Santo hizo en Cristo y que también hace en nosotros a través del mismo Espíritu. Si Cristo resucitó entre los muertos, también nosotros hemos resucitado con Cristo. Amén. El poder práctico del Evangelio para transformar vidas. Volvamos a eso, por favor. Deje de manipular. Empiece a confiar en el poder de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Nuestra lucha no es de argumentos de lo que yo puedo convencer a alguien, sino de que yo tengo que transmitir y sembrar la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Un versículo, una palabra de Dios inspirada en un momento especial por el Espíritu Santo va a hacer mucho más efecto que muchos gritos, retos y disciplinas. Pero necesito estar lleno del poder de Dios. Amén. La iglesia debe recuperar el sentido del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Una vida coherente, debemos recuperar una vida coherente entre o con lo que decimos y con lo que creemos. Amén. La próxima clase vamos a profundizar más el concepto del Evangelio, porque vamos a resignificar bíblicamente qué es el verdadero Evangelio. Amén. Entonces vamos a ir profundizando, porque a partir de lo que nosotros entendemos como Evangelio es como nosotros vamos a vivir el Evangelio. Entonces, la próxima clase vamos a redefinir y resignificar lo que es el Evangelio bíblicamente y lo que tiene que ser el Evangelio para nosotros. Amén. Vamos ahora.